Voy a trabajar en el retiro. Recuerden que el retiro es en dos tintas. Una de las principales cosas que ustedes deben saber es que cuando nosotros estamos trabajando a dos tintas, generalmente estamos trabajando en colores Pantone. Es súper importante que ustedes entiendan que el Pantone funciona en dos ámbitos. El Pantone funciona, ¿cierto?, para papeles estucados y para papeles no estucados. Si su papel es estucado, como el cuché, se denomina coated. Si no es estucado, como todos los otros papeles, por ejemplo el bond, la cartulina, ¿cierto? El papel de diario, eso es no estucado. Y ese papel se denomina uncoated, ¿cierto? ¿De dónde nosotros sacamos, ¿cierto?, las muestras de color Pantone? De la ventana de muestras, ¿cierto? Acá en opciones aparece biblioteca de muestras y en biblioteca de muestras aparece libro de color. En libro de color aparecen nuestros Pantone Solid Coated y Solid Uncoated. Recuerden que en este caso el ejercicio no solo lo vamos a hacer, ¿cierto?, en papel cuché, el ejemplo que estoy dando, ¿cierto? Y aquí aparecen los Pantone, fíjense bien. Ahí dice 802C, que significa que es coated, es decir, para papel estucado. No se puede elegir así fácilmente y arbitrariamente, ¿cierto?, los colores Pantone aquí en la pantalla, porque son colores que vienen con un código específico. Para eso ustedes necesitan tener un Pantone tangible, ¿sí? Por tratarse de un ejercicio práctico, vamos a hacerlo así nada más. Fíjense que cada vez que yo hago un clic, ¿cierto?, en algún color, este color se va generando, ¿cierto?, en mi paleta de muestras, ¿sí? Se puede eliminar de la siguiente manera, ¿sí? O yo puedo tomar o seleccionar todos y botarlos todos. Quiero mostrarles algo. Voy a elegir este color, ¿cierto? Este de acá, el 1245. Elegí el 1245. Cuando yo trabajo, ¿cierto?, en tintas planas, ¿cierto? Voy a trabajar diseño, otra capa. Cuando yo trabajo en tintas planas, ¿cierto?, lo que ocurre es esto. Yo genero una forma, ¿cierto? En este caso 5, 6, 7, 8 con corte y excedente, ¿sí? 5, 6, 7, 8. Y yo puedo, además de la tinta plana, trabajar matices de esa tinta, ¿sí? Matices de esa tinta. Me voy aquí a la paleta de color, ¿cierto? Y fíjense, acá aparecen los porcentajes, es decir, que yo puedo trabajar, por ejemplo, con un texto, ¿cierto? Y ese texto, ¿cierto?, aplicar, fíjense bien, el color de tinta plana y trabajar con un matiz de ese color. Ya se ve como si estuviese trabajando con más colores. Fíjense que respeté siempre lo de los plisados. Profesor, usted se pasó en el caso del texto, pero fíjense en el tamaño del texto. Es decir, se va a desgastar, pero va a seguir leyéndose el texto. ¿Ok? Y así es como nosotros vamos trabajando, ¿cierto?, en tintas planas. Fíjense que solamente seleccioné un color. Un color. Eso significa que yo puedo estar trabajando, ¿cierto?, distintos matices de ese mismo color, ¿sí? Para reconvertir una imagen a tintas planas, solamente hay una variación, ¿cierto?, en cómo se entrega el modo de color. Para cambiar la resolución es exactamente como lo hicimos, ¿cierto?, en el ejercicio anterior de Photoshop. Para cambiar en este caso al modo de color, tenemos que considerar, ¿cierto?, que si se dan cuenta, vamos a imagen, modo, no me da la opción de duotono. Duotono es como Photoshop denomina al cambio a tintas planas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cian es una expresión, ¿cierto?, de color, ¿sí? Pero cuando lo pongo, me muestra en semitonos de color. ¿Qué significa? Que yo la imagen la tengo que convertir a semitono de color. Fíjense bien. Escala de grises. Al cambiar la escala de grises, la cambié a semitono de color. Ahora aparece activa la opción duotono. Fíjense bien. Elegí la opción duotono, ¿cierto? Esto debería estar derecho, ¿sí?
Fíjense bien, aparece la opción monotono, duotono, tritono, cuadritono. Es decir, que esta imagen yo la podría manejar, ¿cierto? En base a la tinta que ya estoy ocupando en Illustrator, ¿cierto? Que en este caso es 1245C, más otra tinta, ¿sí? Pero cambiémosla primero a un monotono, ¿cierto? Estamos trabajando con Solid Uncoated o con Solid Coated. Es un estucado, entonces en este caso elegimos Solid Coated. Y voy a trabajar en este caso esa tinta, ¿sí? Acá está. Ok. Fíjense bien, 238C, ¿sí? Monotono. 238C. Yo puedo jugar acá con los brillos y los contrastes, ¿cierto? O trabajar en este caso con las curvas, ¿sí? Fíjense cómo se va, si yo hago esto, ¿cierto? Va aumentando el contraste. Y la guardo. ¿Cómo se guarda? Miren por favor. Archivo, guardar como. Y me voy nuevamente al Photoshop EPS. Yo le dije que era un sistema encapsulado PostScript y que lo que hacía, ¿cierto?, es que mantenía la información. Miren cómo mantiene la información. Le voy a poner imagen 2, ¿cierto? Y la voy a guardar. Fíjense bien lo que va a suceder ahora. Acá solamente tengo una tinta que es el 1245 y ahora voy a archivo colocar o Shift Comando P en el caso de los Mac, ¿cierto? Y voy a traer, ¿cierto?, esta imagen 2. Miren lo que va a aparecer en la paleta de colores. La traje y fíjense lo que pasó. No solamente colocó la imagen, sino que el encapsulado PostScript también nos trae el color Pantone. Entonces, en este caso, estoy trabajando con dos tintas. La tinta que yo ya tenía y esta otra tinta, fíjense, que también la puedo ir trabajando en porcentajes y como tinta plana. Recuerden que nosotros cuando estamos trabajando no trabajamos con opacidad, sino que trabajamos con matiz, es decir, el porcentaje, ¿cierto?, en cómo se va a expresar el color. Y yo voy a trabajar, ¿cierto?, objeto, máscara, ¿sí? Y si se fijan, tengo ya listo mi imagen, ¿cierto?, en duotono. Pero yo les decía que yo podía eventualmente, ¿cierto?, poder trabajar con más de una tinta. Quiero que miren lo siguiente, por favor. Voy a cerrar esta y voy a abrir la que tenía abierta anteriormente, que era la imagen 1. ¿Sí? Y voy a trabajar, ¿cierto? Ya sé que la tengo que convertir a escala de grises, ¿cierto? Y en vez de tenerla en una tinta, la voy a generar en dos tintas. Esa que ya la que teníamos y la otra era la 1245. Agrego y le digo duotono y acá tengo la 1245, ¿cierto? Escribo 1245, ahí está, ok, y fíjense la imagen que creo, esa está a dos tintas, ok, la guardo como imagen 3, ¿cierto? Eso significa que también podría generar la misma foto en el Pantone 1245, sí. Y coloco la foto de la imagen 3. Principales errores que cometen los alumnos cuando están trabajando a dos tintas es el siguiente. Principales errores que cometen los alumnos cuando están trabajando a tres tintas. Fíjense que si va a corte, recuerden que yo la dejo con excedente, ¿sí?
Principal error que cometen los alumnos, este. Voy a crear una capa de textos. Hacen esto. Ahí, en este momento, hay tres tintas. Está el 1245, está el 238 y a eso se le suma el negro. No puede haber eso. Otra cosa que siempre... Entonces, profesor, ¿cómo hago los textos? Bueno, utilice las tintas que tiene. Si yo voy a generar un texto, debería hacerlo en una tinta plana. ¿Entienden? Y así es como se va diseñando, en este caso, el retiro.